Don Ignacio Izmendi, más conocido por Baserri, varias veces campeón del País Vasco, famoso versolari, va a contestar a dos preguntas. Baserri, ¿quiénes han sido, a través del tiempo, los versolaris que más han influido en usted? Pues mire usted, no llegué a conocer a los famosos de otros tiempos. De lo que la tradición ha podido conservar, o de lo que se viene transmitiendo de generación en generación, deduzco que el renteriano Xempelar era un improvisador, pero algo extraordinario. Famosísimos fueron en su época Udarregui, Pello de Rota, Chirrita, Gaztelu, etc. Tuve la dicha de versificar con los dos últimos, Chirrita y Gaztelu. No conocí a los demás. Precisamente a este respecto queríamos hacerle una pregunta. ¿Qué diferencia existe entre los versolaris de ayer y los de hoy? Se ha elevado mucho el tono artístico. Media mucha distancia entre los temas que ordinariamente desarrollaban aquellos y los temas que se fijan y señalan para las grandes competiciones de hoy en día. El versolari actual, lo mismo que el público que le escucha, es mucho más culto, mejor preparado, más exigente. Quien mejor impresión llegó a causarme entre los versolaris cultos que he llegado a conocer fue el vizcaíno Pedro Enbeita, que era de Mújica, en las cercanías de Guernica. El conocimiento de aquel hombre fue de gran provecho para mí y seguramente para la vida de este famoso fenómeno que es el llamado por versolarismo.